Esta extraordinaria instalación procesa más de 1.000 millones de toneladas de roca al año para producir 270.000 toneladas de cobre. En primer lugar hay que separar el cobre. Para hacerlo se usan gigantescos molinos giratorios que muelen la roca hasta conseguir un polvo fino que se mezcla con agua y un agente químico especial llamado xantate. Su función es separar el cobre del mineral. El resultado es este líquido espumoso que se llama concentrado y que tiene un aspecto terrorífico. Este concentrado contiene un 28% de cobre, pero tiene aún un 70% de impurezas como oro, azufre y silicio. Estas impurezas constituyen la llamada escoria y el siguiente problema es hallar el modo de extraerla. La solución es hacer pasar el concentrado por un proceso llamado fundición. Esta consiste en calentar el concentrado y con la ayuda del carbono extraer el oxígeno del mineral. El resultado es un líquido espeso que contiene un 99,9% de cobre. ¿Y con eso termina el trabajo? Por desgracia no, porque ese 99,9% no es lo suficientemente puro. Para venderse como cobre, el metal debe ser puro en un 99,99%. La única forma de conseguirlo es hacer pasar el líquido fundido por otro proceso, de modo que se vierte formando placas y se lleva a una refinería cercana. Aquí, por un proceso llamado electrolisis, se refina aún más el metal. Para ello se introducen los paneles en un tanque de ácido junto con unas planchas de acero. Se hace pasar una carga eléctrica a través del acero, con lo que éste atrae las partículas de cobre. Durante 10 días las partículas atraviesan el ácido y se rehacen sobre las planchas de acero. El resultado son unas planchas de cobre que son oficialmente 99,99% puras. Sin embargo, una pureza del 99,6% no es suficiente. Se sumergen hileras de ánodos en una solución ácida, alternándolos con cátodos de acero inoxidable. Por el espacio de 10 días se hace pasar una corriente eléctrica entre ánodo y cátodo, con lo que los iones del cobre se desprenden del ánodo y se depositan en el cátodo con una pureza del 99,99%. De una tonelada de mineral procedente de la mina han salido 5,5 kilos de cobre refinado. La roca debe ser fragmentada y luego removida de su posición original, transportada y cargada en forma segura y eficiente para continuar el proceso hacia el chancado, en el cual se reduce el tamaño de los fragmentos mayores hasta obtener un volumen uniforme máximo de media pulgada. Esto se realiza mediante la combinación de 3 equipos chancadores de grandes dimensiones que trituran la roca mediante movimientos vibratorios. Estos equipos trabajan en línea para ir reduciendo en etapas sucesivas el tamaño de los fragmentos. Cuando el cobre se encuentra en la naturaleza como un mineral oxidado, el proceso productivo que se realiza es mediante un procedimiento hidrometalúrgico, que se denomina lixiviación en pilas. La lixiviación permite obtener el cobre de los minerales oxidados. Para ello se forman pilas con el material que viene del chancador, las que se riegan con una solución de ácido sulfúrico y agua, y por decantación se obtiene una solución de color azuloso y verdoso denominado PLS. Esta solución es llevada a diversos estanques donde se limpia eliminándose las partículas sólidas que pudieran haber sido arrastradas. Posteriormente, la solución limpia es llevada al proceso de electroobtención, mediante el cual se recupera el cobre disuelto en la solución. A estas celdas se le aplica una corriente eléctrica continua de baja intensidad, que permite que se formen los cátodos de cobre de una pureza de un 99,99%. Los cátodos así formados se cosechan, removiéndolos con máquinas despegadoras. Luego son lavados enérgicamente con agua caliente para remover los restos de materiales e impurezas que pudieran haber quedado adheridos. Luego estos cátodos son apilados, pesados y ensunchados para su despacho a los lugares de embarque, mediante camiones o ferrocarril, para ser enviados por barco a diferentes partes del mundo. ¿Qué ocurre en el caso de los minerales sulfurados? Cuando en la naturaleza el cobre se encuentra formando sulfuros, en lugar de óxidos, el proceso cambia. Después de chancar la roca, continúa el proceso de molienda, en el que se sigue reduciendo el tamaño de las partículas que componen el mineral,
La molienda se lleva a cabo utilizando grandes equipos giratorios o molinos de forma cilíndrica. En esta etapa, al material mineralizado se le agrega agua en cantidades suficientes para formar un fluido lechoso, además de reactivos para realizar el proceso de flotación. La flotación es un proceso físico-químico que permite la separación de los minerales de cobre del resto de los minerales que componen la mayor parte de la roca original. La pulpa, que se obtiene de la molienda, se introduce en celdas de flotación, desde cuyo fondo se hace burbujear aire y se mantiene la mezcla en constante agitación. ¿Con qué finalidad? El cobre reacciona hidrofóbicamente y queda atrapado en las burbujas, las que rebasan el borde de las celdas. A partir de esta primera separación, se obtiene el concentrado de cobre cuya pureza alcanza un 31% aproximadamente. Este concentrado se seca mediante filtros y se lleva al proceso de fundición. En las divisiones de Codelco, el concentrado de cobre seco con un máximo de 8% de humedad se somete a procesos de pirometalurgia, en hornos que alcanzan temperaturas de hasta 1200 grados centígrados, para llevarlo a estado líquido. El fundido de concentrado en estado líquido se separa en fases por su densidad. La fase que contiene el cobre es más densa y ocupa la parte baja del horno, desde donde se recupera con ollas de fundición y continúa su proceso de purificación. Por otra parte, la escoria, formada por minerales como fierro, azufre y sílice, queda en la parte superior del horno de fundición y se elimina. El cobre así purificado alcanza una pureza del 99,7% y se moldea en ánodos. Los ánodos se llevan al proceso de electrorefinación en piscinas que contienen una solución ácida. Por ellas se hace pasar una corriente eléctrica de baja intensidad, de manera que el cobre de los ánodos es disuelto y atraído hacia una nueva plancha de cobre fino o lámina inicial, donde se adhiere, formando los cátodos de cobre que alcanzan una pureza de un 99,99% de cobre.